Día 6, la cita semanal para ponerte al día. Sábados, de 16 a 19. Conducción, Gaby Bigman. En el 91.5 de San Salvador de Jujuy, en www.fmconectar.com.ar y en tu celular, en la aplicación de FM Conectar Jujuy. Día 6. Ellas, las invisibles, por Betty Chisiansky. Día 6. Ellas. Me llamaron negra, loca, fereje, feminazi, bruja, zurda, abortista, malnacida, puta, infame. Insultaron a mamá y en nombre de Dios me mandaron a rezar 20 Padres Nuestros por cada marcha que presencié, 15 Ave María. Hola a todas y a todos. Bueno, en esta columna de hoy de Ellas, las invisibles, vamos a hablar de la primera concejala que tuvo la ciudad de Buenos Aires y quien fuera también candidata a vicepresidenta en las elecciones de 1958. Me refiero puntualmente a la militante del Partido Comunista, Alcira de la Peña. Alcira de la Peña nació el 9 de noviembre de 1911 en Buenos Aires. Es hija del productor serialero español Manuel de la Peña y de Agustina Montrejau, que era hija de masones franceses. Alcira era una de las 8 hijos que tuvo esta pareja, quien fue golpeada por la crisis capitalista en el año 1929, lo que obligó a su familia a tener que dejar la ciudad de Salto, donde se había radicado en el año 1918, y como tantas familias y como tantos casos que venimos viendo en esta columna, a los hijos tuvieron que comenzar a trabajar para pagar sus estudios. Alcira se empleó como empaquetadora en una fábrica de cigarrillos, luego fue correctora de pruebas y también fue enfermera. Siempre tuvo una vocación solidaria y fue precisamente esta vocación la que lo empujó a seguir la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y ya en la década del 30, en esta actitud militante y solidaria que tenía, llevaba paquetes a los presos políticos. Es en la Facultad de Medicina, precisamente, donde conoce a Julio Rodríguez Zelada, que sería su compañero, y quien la afilió en 1931 a la Federación Juvenil Comunista, donde militaba, la FEDE, e integró el grupo de estudiantes comunistas que se llamó Insurrexit. Alcira llegó a ocupar el cargo de secretaria de la Organización de Socorro Rojo Internacional, y debido a su militancia fue detenida y excluida de la UBA, de la universidad, por lo que en el año 1938 prosiguió sus estudios en la Facultad de Ciencias de Medicina, pero ya no de la UBA, sino de la Universidad de Córdoba, provincia a la que se había trasladado con motivo de la salud de su compañero y donde ocupó cargos directivos en el Partido Comunista, precisamente de esa ciudad. Fue Alcira una de las fundadoras de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Esto fue en el año 1937. En el año 1942 obtuvo su título de médica cirujana. Debido a la actividad política, que no interrumpió en ningún momento, fue detenida en 2 oportunidades, en el año 1943, y finalmente fue deportada a Buenos Aires junto con 10 presos políticos más y colocada bajo libertad vigilada. En el año 1944, destino típico de nuestro país, que la militancia es encarcelada, expresa política, cuando no desaparecida. En el caso de ella, en el año 1944, fue detenida en La Plata y luego de pasar 15 días a los calabozos del sótano del Departamento de Policía, la trasladaron a la Cárcel Correccional de Mujeres de Buenos Aires, donde permaneció unos 6 meses. Recordemos que en ese año también primaba una dictadura en este país que estaba a cargo del dictador Eduardo Farrell. Desde el año 1945 hasta el año 1959 presidió la Comisión Femenina Nacional del Partido Comunista y en los años siguientes sufrió nuevas detenciones en el año 1947, en 1949 en Entre Ríos y luego en Chile su regreso de Europa.
En el año 1945 fue nombrada miembro del Comité Central del Partido Comunista Argentino y un año después, en el año 1946, lo fue de la Comisión Ejecutiva. 2 años más tarde intervino junto a Fanny Edelman, que también fue una protagonista de nuestra columna Ellas las Invisibles. Decíamos que intervino en la Unión de Mujeres de la Argentina en la UMA. Alcira de la Peña remarcaba la necesidad de que las mujeres se unieran como única forma de efectivizar sus reclamos. Así es que ella declaró en una publicación lo que vamos a escuchar a continuación. Solamente trabajando juntas podremos conseguir la igualdad política, económica y social con el hombre. Hay que disponerse entonces de inmediato a estructurar la necesaria unión de todas las mujeres argentinas. Claramente ella siempre tuvo una posición muy feminista. De hecho, estábamos hablando del año 46, de los años 48. Ella viaja en el año 49 a Moscú y luego a Pekín para asistir a la reunión del Consejo Ejecutivo de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y de allí fue a la reunión de mujeres asiáticas. Ante la imposibilidad ya de ejercer la medicina, decidió dedicarse de lleno a la política, y así fue como en el año 1951 fue candidata a vicepresidente por el Partido Comunista, en tanto Rodolfo Scioldi lo era como presidente. Recordemos que tanto Rodolfo Scioldi como Alcira de la Peña son dos de las figuras más destacadas que tuvo el Partido Comunista Argentino en nuestro país. En el año 1954, Alcira de la Peña es postulada para el mismo cargo, es decir, como vicepresidenta, y en 1958 fue elegida concejal para el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires junto a Luis Fiori, ambos obviamente por el Partido Comunista. Ella ejerce este puesto durante 4 años. Recordemos que en ese momento era Consejo Deliberante y no legislatura como lo es actualmente. Hablamos siempre de la Ciudad de Buenos Aires. Alcira de la Peña, junto con la socialista Josefina Marpons, también triunfante en esa elección en el año 1954, fueron las 2 primeras mujeres en ocupar esos cargos. También desde esa banca, Alcira reclamó por la libertad de los presos políticos, uno de los temas centrales de su actividad política a lo largo de todos los años. Vuelvo a lo mismo, siempre hubieron presos políticos, y logró que el cuerpo aprobara declaraciones vinculadas precisamente a la situación que atravesaban estos presos. Entre los objetivos, entre otros objetivos políticos, además de su pelea por quienes estaban detenidos injustamente solo por militar ideas, propuso una ley que estableciese que igual trabajo merecían igual salario. También ella hablaba y propugnaba la igualdad de las mujeres en todos los terrenos, propugnó la ley de divorcio y el derecho de todas las mujeres a integrar la dirección de las organizaciones gremiales, algo que todavía estamos peleando en el día de hoy y donde se tuvo que establecer un cupo femenino para que las organizaciones gremiales e incluso las cámaras legislativas cuenten con paridad entre hombres y mujeres, cosa que debería ser natural y no por ley, pero bueno, todavía necesitamos de leyes de eso. Ya, como venimos viendo, a mediados del año 1950, ya Alcira de la Peña peleaba por esto. La sanción de la ley 13.104, que reconoció los derechos políticos femeninos, fue interpretada por Alcira en términos de un acontecimiento histórico. Textuales palabras: acontecimiento histórico. Con esta idea se resistía ella a pensar la aprobación de esta ley como un logro exclusivamente peronista y la insertaba en una tradición de reivindicaciones femeninas con diversos tintes ideológicos. Recordemos que en esa época había mucha rivalidad política y mucha enemistad política entre el peronismo y el comunismo. Los comunistas han sido perseguidos en esa época incluso por los peronistas. Respecto a este lugar que para ella debería tener la mujer y la importancia que le daba a las reivindicaciones feministas,
Esto decía en el año 1947 desde el periódico comunista Orientación. En efecto, si bien la obtención de los derechos políticos constituye un paso muy importante en el camino para lograr nuestra equiparación con el hombre, no quiere decir esto que las mujeres argentinas hayan conquistado ya su total emancipación. Y por ello, precisamente, es más necesaria que nunca la unión de todas las mujeres alrededor de un programa que, dado este primer paso muy importante, sea capaz de llevar adelante con toda decisión y energía la batalla para completar nuestra sociedad. Es cierto que la emancipación total de las mujeres, dadas las raíces económicas y políticas de la desigualdad, solo será posible con el socialismo, único régimen que acabará definitivamente con la desigualdad de clases, de razas y de sexos. Por eso, en nuestro país, la igualdad de derechos de la mujer está íntimamente ligada a las profundas transformaciones que en todos los aspectos económicos, políticos, social y culturales plantea la revolución agraria y antiimperialista. Alcira advertía sobre la importancia de la contribución del Estado en la reducción del trabajo doméstico, ya que ello, sostenía ella, podía facilitar el accionar de las mujeres en la esfera política. Para ella eran incompatibles el trabajo doméstico con la actividad política, cosa que en el caso de Eva Perón, por ejemplo, o del peronismo en general, decían que ambas cosas eran compatibles. En este sentido consideraba que el encierro de la mujer en el hogar era la forma que tenían los enemigos de la liberación femenina de excluirla de la vida democrática. Esto señalaba, entre otras, en Los comunistas luchamos, un escrito de ella, Los comunistas luchamos por la liberación de la mujer, en el año 1948. Vamos a escucharla. Quienes pretenden denigrar a los comunistas acusándolos de enemigos de la familia, haciendo el juego al imperialismo y a la oligarquía, ¿qué le ofrecen en cambio a la mujer? Volver a la posición que tenía en la Alemania nazi, exhumando del arsenal hitleriano la consigna de las 3K: hijos, cocina e iglesia. Nosotros no queremos para la mujer argentina tan triste destino. No queremos para ellas el embrutecimiento a las que las llevó Hitler. Luchar por el porvenir de la familia es dar a la mujer toda la ayuda necesaria para liberarla de los rigores del trabajo doméstico. Claramente, Alcira de la Peña era muy firme en sus ideas respecto a la importancia de liberarla, la mujer, del trabajo doméstico, precisamente para emprender lo que ella consideraba una militancia política en pos de la liberación femenina y de la lucha de clases. En el año 1962, Alcira se incorpora en representación del país en la redacción de la Revista Internacional, con sede en Praga. Fue representante del Partido Comunista Argentino en diversos congresos internacionales comunistas. En el año 1966 encabezó la delegación del partido en la Conferencia Intercontinental de La Habana, en la cual rechazó la propuesta de los delegados cubanos de crear la OLAS, que era una entidad internacional que iba a nuclear a las organizaciones armadas latinoamericanas. Al producirse los golpes de Estado en Chile y Uruguay, Alcira realizó tareas de solidaridad, tanto con Chile como con el país vecino, con Uruguay. En el año 1975 fue cofundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH. En el año 1982 fue detenida cuando se encontraba en el local del Comité Central del Partido Comunista Argentino, en la avenida Entre Ríos de la capital federal de Cava, y fue procesada. Participó como delegada en el año 1983, más precisamente en septiembre, en el 15º Congreso del Partido Comunista Argentino. Renunció a su cargo en el Comité Central después que el 16 Congreso del Partido, realizado en noviembre de 1986, ya estamos hablando de pleno periodo democrático y en épocas de Alfonsín. Ese Congreso había aprobado una autocrítica respecto a la línea partidaria de conciliación seguida con respecto a la dictadura militar. Ella se opone a ello y esto la lleva a renunciar al Comité Central.
Sin embargo, siguió colaborando regularmente en las publicaciones del Partido Comunista Argentino, entre otras a Nueva Era, Nuestra Palabra y Orientación. Alcira de la Peña fallece en Buenos Aires el 15 de marzo de 1998 con 103 años de edad. Como homenaje a su trayectoria, llevan su nombre una calle de la ciudad de Salto, un barrio de la ciudad de Chacabuco, los espacios verdes de Puerto Madero. Está el ubicado sobre el Boulevard Vera Peñalosa, entre las calles Olga Cosetín y Juana Manso, y también existe una cátedra libre de mujer, género y clase que pertenece al Partido Comunista Argentino en homenaje a su lucha por la liberación de las mujeres contra la opresión de género, de clase y de la humanidad entera. Antes de finalizar, les recuerdo que todas nuestras columnas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Ellas las Invisibles. Y si tienen alguna idea, una sugerencia para algún nombre, para que indaguemos en esta columna y la traigamos como cada sábado a día 6, pueden hacerlo escribiéndonos a ellaslasinvisibles@gmail.com. Y por último, agradecerle a Susana Esbóboda, que le puso voz a las ideas de Alcira de la Peña, una invisible hasta hoy. Ellas, las invisibles. Por Betty Chisiansky. Ellas. Día 6.